Buenas tardes. El día de hoy voy a hablarles un poco sobre mi experiencia durante Harvard Moon o HMUN, el modelo de Naciones Unidas realizado en Boston, Massachusetts, por la Universidad de Harvard. Quisiera comentarles mi experiencia personal, los detalles de aprendizaje que tuve y sobre todo los aspectos más importantes, positivos y quizás algunos no tanto, un poco más de que críticas constructivas o comentarios, pero en general sería comentarles mi experiencia durante este proceso, lo que pude aprender y muchísimas cosas más durante este episodio. Bueno, introduciendo específicamente HMUN o Harvard Model United Nations, es una conferencia realizada por Harvard en el estado de Massachusetts, en la ciudad de Boston, Estados Unidos. Específicamente es uno de los MOONs, Modelos de Naciones Unidas, más reconocidos del mundo, ya que tiene una cantidad muy significativa de estudiantes de diferentes zonas del mundo, de todo el mundo en general, de continentes como Asia, Europa, Oceanía, de toda América, Centroamérica, Sudamérica, Norteamérica y en general muy variado. Más de 3.500 delegados participando en esta conferencia, más de 30 diferentes comités que son de Asamblea General, de cuerpos especializados y de crisis. Que bueno, en mi caso, FIFA fue el comité que me tocó de fútbol, Federación Internacional de Fútbol o Asociación de Fútbol Internacional, básicamente. Se puede clasificar como un punto medio entre lo que serían los cuerpos especializados y las crisis en general. Pero más que eso, lo que se buscaba en el comité, al no ser tantos miembros, era representar de manera equitativa a cada país y poder definir, como era el tema de mi comité, el país que sería el hospedador de la Copa Mundial 2034, FIFA 2034 World Cup, y específicamente la India's Bid o la propuesta de India de poder hospedar ese lugar, que India sea el país que represente y que hospede en general a la Copa Mundial 2034. Nos situamos en el año 2023 para poder tener ese aire de debate, esa oportunidad, porque durante esas épocas, 2023, se seguía debatiendo si Arabia Saudita o India o en general algún otro país podría tener esa oportunidad, tener esa calidad en infraestructura, de desarrollo económico, oportunidades turísticas y en general cumplir con todos los requisitos que coloca FIFA en aspectos medioambientales, en aspectos de transporte y en aspectos económicos también, para poder invertir en el proyecto. Entonces se seguía considerando a India o Arabia Saudita como posibilidades, pero no se había definido, porque como menciono, es todo un proceso largo de evaluaciones y recién a partir de ello se hace una votación, se hacen cuadros comparativos de investigaciones y es un trabajo bien denso. Sin embargo, en nuestro comité lo que hacíamos, representando a todo el subcomité de decisiones de este tipo de la FIFA, de hospedar eventos de talla mundial, estábamos analizando si sería apropiado que India realmente lo hospede. Como fuimos durante el comité 27 delegados, fueron 4 días, exactamente 4 de conferencias, y tuvimos 6 sesiones, lo que significa que cada sesión tuvo una duración de 4 horas y esas 4 horas estaban divididas en ciertos días, como tener bloques en la mañana, luego en la tarde, noche, otro bloque, digamos, de 9 de la mañana a 12 del día y serán 6 de la tarde o por ahí hasta las 10 y media de la noche, más o menos. Eran bloques que nos permitían tener ese espacio para dialogar entre delegados, poder negociar, poder liderar los bloques y sobre todo organizarnos, ya que como nuestro mismo comité, como un solo organismo, queríamos llegar a tomar decisiones, pasar directivas y en general hacer una diferencia, pero sabemos que para eso tenemos que coordinar entre nosotros, ponernos de acuerdo y llegar a un consenso, que es muy importante en este tipo de conferencias y en general en modelo de Naciones Unidas,
para poder realizar un cambio o trabajar en equipo. Tener un consenso de todas las ideas que tenemos en el grupo es clave para conseguirlo. Pasando un poco más a detalles de cómo fue o cómo se desarrolló la conferencia en sí, me gustaría mencionar que como ya antes comenté un poco, se había propuesto la idea de que India sea el hospedador correcto para la FIFA 2034 World Cup, o que hospede el Mundial 2034, pero surgieron noticias que nos hicieron cuestionar si realmente lo que nosotros decíamos sería una buena idea para el futuro, para todos como delegaciones y en general para el comité, para el planeta, ya que hubo un update que presentó nuestro chair o nuestra mesa directiva, el cual decía que hubieron asesinatos en India de los peritos de la FIFA sobre aspectos de infraestructura. Evaluadores de la calidad y capacidad infraestructural que tenía India fueron asesinados presuntamente por el gobierno de India, y esto nos haría cuestionarnos si ellos están tratando de ocultar algo o si realmente sus capacidades no cumplen nuestros estándares de FIFA y no serían un país adecuado, ya que como esta noticia levantó bastantes dudas y sospechas, se hizo una profunda investigación, pasamos bastantes directivas. Se conocía como Gracie, la chica que fue la perita de FIFA que fue asesinada, como mencioné antes. Y este proceso, más otro update que fue el secuestro de Gianni Infantino, nuestro presidente de la FIFA, fue secuestrado y misteriosamente durante una conferencia se asume o se presume en general que fue el gobierno hindú. También estuvo involucrado junto con otras delegaciones de diferentes partes del mundo, pero como sabemos que era algo tan negativo, pero a la vez tan importante de tomar en cuenta el hecho de que no tengamos el presidente, pasamos a tener en bastante consideración los aspectos del asesinato previo que mencioné, pero como prioridad uno, lo que hicimos fue considerar, no tenemos a un presidente actualmente de la FIFA. Gianni Infantino no se encuentra presente y bueno, ha sufrido esa desaparición. Entonces, lo primero que deberíamos hacer es investigar con ADN o cualquier otro tipo de métodos investigativos cómo o dónde se encontraría él, qué había pasado y así bastantes detalles. Y también plantear como posibles soluciones o reacciones a que encontremos a Gianni Infantino fallecido o no lo debemos encontrar después de bastante tiempo. ¿Cómo decidiríamos o cómo sería el proceso de decisión de la FIFA para asumir y obtener un nuevo presidente? Porque, como sabemos, Gianni Infantino es un delegado que representa a todo el comité, siendo el presidente prácticamente. Pero claro, no es un poder absoluto, aunque sí tiene ciertas capacidades con las que no contamos delegados como quizás de Orina Cristilín o delegados de Vanuatu, Brasil, Portugal, Colombia, Paraguay, por ejemplo. Aún así, lo que hicimos fue definir, si no lo encontramos al presidente, podemos hacer una votación y definir al nuevo presidente considerando a los vicepresidentes que ya teníamos. Exactamente eran 8 vicepresidentes. Y siendo un poco más concisos en lo ocurrido después, fue que se realizó la votación, hubieron bastantes reconocimientos para personajes como, por ejemplo, el delegado de Eslovenia, como Seferín, por ejemplo, uno de los delegados más reconocidos internacionalmente. En este caso es el presidente de la UEFA. Y también como se presentó el delegado de Paraguay como una opción, pero específicamente luego de tomarnos mucho tiempo en investigar, en escuchar sus propuestas, la delegación italiana también se propuso, pero bueno, no alcanzó la cantidad de votos para poder representar como presidente de la FIFA. Sin embargo, Sudáfrica fue el país en el cual se definió que sería apropiado, de acuerdo con la votación, que sea en el país que tenga el delegado que represente como presidente al comité de la FIFA. Y durante su gobierno, que duró bastante poco realmente, se tomaron unas cuantas decisiones, como por ejemplo eliminar a India del comité.
Y esto fue algo que la mesa directiva, los chairs, no les pareció bastante apropiado. Entonces fue retirado de su cargo y tuvo que pagar ciertas multas, tuvo que en general indemnizar sus acciones, y sobre todo porque trató de añadirse ciertas capacidades, ciertos poderíos que no debió, porque no le correspondían como su rol. Sabemos que quizás siendo uno presidente de FIFA puede tener ciertas oportunidades, ciertas diferentes opciones que otras personas, otros delegados no tengan. Sin embargo, eso no significa que uno pueda atribuirse libremente más capacidades o simplemente decidir. Puedo hacer cosas que no son muy apropiadas o son antidemocráticas, no son algo que se tolera en ese tipo de comités. Pasando un poco más la página de lo que ocurrió del presidente que les comenté de Sudáfrica, luego fue destituido, luego regresó Gianni Infantino, y en general lo que seguimos haciendo fue cuestionarnos si realmente India, luego de todo, sería apropiado. Arabia Saudita por unos cuantos momentos salió como una oportunidad, pero también compartía bastantes problemas de derechos humanos, de desarrollo económico y sobre todo de falta de infraestructura en el caso de India y de Arabia Saudita. Entonces pasamos a otra consideración que sería, como no sé si había mencionado, me parece que sí, el aspecto de que habían ciertas otras delegaciones como Italia, Eslovenia y Turquía, que fueron una propuesta conjunta en la que participé y formé parte, en la cual recibimos bastante apoyo para poder formar nosotros un host compartido entre todos en general. O sea, que Italia, que Eslovenia y que Turquía parcialmente se dividan la hospedación de todo el World Cup 2034, que sabemos que no es algo bastante fácil, pero tampoco es imposible. Y recibimos apoyo casi de la mitad de todo el comité. Sin embargo, con el pasar del tiempo hubieron ciertos updates que nos afectaron y generaron una división entre nosotros, y se presentó otra opción. Se presentó la opción de delegaciones como la delegación de India otra vez, pero salió también la oportunidad de Australia y Nueva Zelanda, que eran países que en el pasado no habían hablado mucho, que si nos ponemos a hacer un momento de retrospectiva, esos países tienen muchísima capacidad económica, en Oceanía son de los más desarrollados, todo, pero en aspectos futbolísticos no se había considerado, no se había tenido en cuenta que durante el mismo año, 2023, se había realizado el Mundial Femenino de Fútbol en Nueva Zelanda. Y esto nos brindaría una oportunidad para poder desarrollar más los estadios, pero con lo que ya tenemos de infraestructura, transformarla a que sea un buen lugar compartido con Australia, que son países con mucha capacidad económica y con bastante desarrollo en aspectos de transporte, infraestructura, economía y turismo. Entonces no habría inconvenientes en ese caso, lo cual parecía algo excelente en general, y fue algo que realmente nos ayudó como delegación y como a todos nosotros en conjunto como FIFA, siendo un comité bastante variado en decisiones, opiniones un poco polarizadas quizás por lo ocurrido con Sudáfrica, pero llegamos a un consenso con el tiempo, con el pasar de las sesiones. Esto que menciono de Australia y Nueva Zelanda ocurrió durante la cuarta sesión, o sea, la cuarta de 6 sesiones. Teníamos que ya pasar pronto una directiva proponiendo cuál sería el país oficial o los países en los que se daría el hosting de la World Cup, del Mundial 2034. Entonces, meditamos un poco el tema, hicimos propuestas, análisis sobre todo. Salimos a hacer Q&A. Yo representé a los países de Nueva Zelanda y Australia durante los Q&A que hicimos. Éramos países como Sudáfrica, Brasil, Italia y también otros países como Vanuatu representando a nuestras ideas, pero también de otras delegaciones en general, como por ejemplo delegados de Laos o delegados de Colombia, que estaban representando otras propuestas. Algunos habían sugerido la idea de Sudáfrica y China, o China y Corea del Norte, o así, diferentes propuestas variadas que considero que estaban bien. O sea, es válido también
tener diferentes ideas, y esto hace un debate más fructífero, que se entienda que no solamente estamos para poder escuchar una propuesta o entenderla, pero también podemos formular una propia, podemos tener ese juicio crítico que nos hace distintos, que nos hace mejores, nos hace crecer más. Por eso se evaluaron las propuestas, pero de acuerdo con la votación, la negociación que hicimos y el liderazgo que pude mantener felizmente en el bloque de apoyo con Nueva Zelanda y con Australia, se logró uniformizar la votación, y en general, con el pasar de las delegaciones, con el pasar del tiempo, se pudo entender cómo Australia y Nueva Zelanda eran las mejores oportunidades de sede para este mundial, porque no solamente eran un país que tiene la adaptabilidad, las capacidades económicas y en general bastantes características, sino que también es un país que está dispuesto a poder hacerlo. Nunca se ha hecho una Copa Mundial en Oceanía, nunca en el pasado, todos los años que tiene la Copa Mundial. Y para variar eso, para que sea algo, como mencioné antes, FIFA, Football for Everyone, el fútbol para todos, para que sea algo más abierto a oportunidades de diferentes personas, de todo el mundo, se propuso esa idea y respetaba los objetivos de inclusión, de igualdad de género y esas ideas que promueve nuestro comité de FIFA. Entonces resultó una opción bastante favorable y fue apoyada por muchísimos delegados. Y para concluir este proceso, como les menciono, se hizo una votación y obtuvo todos los votos. Fue una unanimidad felizmente bien conseguida por nuestra negociación y nuestro liderazgo en general como delegados. Y después de ese proceso de votación, lo que hicimos fue llegar a redactarlo todo en un documento y luego votar por ese documento. Así se oficializó todo lo que he mencionado antes, proceso de búsqueda de investigación de lo de Gianni Infantino en el pasado y los países y el porqué, sobre todo la oportunidad de desarrollo. Es una gran oportunidad para todos el hospedar ese mundial en Australia y Nueva Zelanda, que son países bastante desarrollados felizmente. Quisiera concluir este video mencionando que en resumen de lo que pude aprender de esa experiencia tan enriquecedora en Boston, Massachusetts, durante mi estancia en el Hotel Sheraton Boston Hotel, donde se realizó en conjunto con el Marriott Copley Place de Boston, que lo que disfruté muchísimo era el ambiente de debate que había. Al tener mesas colocadas como de esta forma, en una línea de manera horizontal, era más fácil poder debatir con otras personas, poder realmente hacer una semejanza, un paralelismo entre cómo es ser un delegado de FIFA en la vida real, cómo es representar a un país siendo una persona, sus intereses, pero también llegar a un consenso diplomáticamente y muchísimos otros aspectos. La negociación, la adaptabilidad, la confianza y el liderazgo son aspectos imprescindibles en este tipo de debates, porque como sabemos son extremadamente competitivos, va gente de todo el mundo y esto lo que nos hace tener es una diversidad cultural tremenda, pero la competitividad y el nivel de estudio y preparación que tienen esos otros delegados también es muy grande y uno puede notarlo cuando, por ejemplo, estás participando, la cantidad de cifras, información, datos y todo aquello que soporta sus argumentos es lógico y tiene bases sólidas. Por ejemplo, estar argumentando sin tener algún tipo de soporte o base, se nota bastante la preparación que tienen muchísimos delegados de todo el mundo en general, sea de Asia, de Europa, de Norteamérica o de toda América en general, o de Oceanía, delegados como que venían de países como Australia, delegados australianos, brasileños, marroquíes, japoneses, chinos y italianos, ingleses, de todo el mundo en general, como dije antes. Pero eso es lo que debemos aprender de este tipo de experiencias, que uno puede crecer a través del estudio y la práctica y de la experiencia que gana de este tipo de modelo de Naciones Unidas, que nos brindan esa oportunidad de que puedas aprender de tus errores, de que luego recuerdes, sí, pude haber mejorado esto, y para la próxima vez sí lo haré, para mi próximo mundo, si sea localmente, uno puede conseguir ese cambio.
Eso es lo que quería mencionar el día de hoy. Muchísimas gracias y con esto concluyo el video. Saludos. Chao.